Bienvenido, don Carlos. Pues bien hallado, mucho gusto, un placer. ¿Eh? Don Carlos Moro es fundador y presidente de Bodegas Familiares Matarromera, grupo vitivinícola que tiene 9 bodegas presentes en 6 denominaciones de origen. Estamos hablando de Ribera del Duero, de Cigales, de Rueda, de Toro, de Rioja, de Ribeiro. Esto es una historia que inicia en 1988, entiendo, en Ribera del Duero. Sin embargo, el crecimiento ha sido impresionante. Comencemos hablando un poco de esta historia, cómo inicia su primera bodega y la trayectoria del grupo y cuáles consideran que han sido las claves de este crecimiento tan espectacular e importante. Bueno, yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de viticultores. La historia empieza hace cientos de años atrás en Valbuena de Duero. Es un pueblo mítico de España, donde hay algunas de las bodegas más singulares desde hace tiempo. Y bueno, pues nosotros teníamos bodegas antiguas en la familia y elaborábamos vino y demás. Lo que pasa es que era vino, pues como se hacía en aquel momento, a granel y sin marca, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estudiar, ir a Madrid, estudiar en la Politécnica de Madrid, ser ingeniero, estudiar doctorado, etcétera. Y en un momento determinado, pues, después de una cierta trayectoria internacional y nacional, pues volver a casa, volver a la tierra y fundar, al lado de la empresa familiar, la bodega Matarromera, con el objetivo de intentar hacer lo que yo pues había visto, conocido y estudiado en el mundo y lo que había visto y quería hacer era pues uno de los grandes vinos del país, de España o de lo que se pueda apellidar, ¿no? Estábamos en una tierra privilegiada. Valbuena era ya famosa por sus vinos en el siglo XII, en XIII y XIV. Allí llegaron los monjes cistercienses desde el castillo, desde el monasterio de Borgoña de Citeaux, y eran famosos. En el siglo XIX llegó otra de las grandes bodegas, quizá la bodega más icónica de España, y en el siglo XX pues llegó Matarromera. Se crea, yo decido en el año 88 crear la sociedad, preparar todas las infraestructuras, como ingeniero hacer el proyecto, como empresario hacer el proyecto empresarial y como ingeniero agrónomo y enólogo, pues preparar también el tipo, el vino, la cualidad y demás. Aquello tuvo pues mucho éxito porque tenía las componentes pues, básicas, ¿no? Que es zona, tierra, viñedo y luego pues bodega y elaboración, ¿no? La verdad es que en toda la constitución de la bodega acudieron y acudí a mis amigos, mis compañeros, que eran algunos de los mejores especialistas de cada una materia en España, y con toda la información, tecnología, pues constituí esa empresa que tuvo un gran éxito, esa bodega que tuvo en su primer año un éxito absolutamente ya desde ese primer momento arrollador, ¿no? Pues fue gran medalla de oro, mejor vino del mundo en algunos de los concursos internacionales oficiales. Después ganó todos los concursos que se presentó, mejor vino en la guía gourmet, mejor vino ante los sommeliers, doble medalla de oro en el siguiente concurso internacional, etcétera, etcétera. Pero no era otra cosa que refrendar pues, las condiciones de tierra, de viña y de tecnología. Aquello nos llevó a pues, ir buscando el crecimiento poco a poco, en mantener la máxima calidad, sin llegar a hacer un vino de reconocido pues, valor para el consumidor al menos, ¿no? Porque este era nuestro principal valedor, ¿no? Los consumidores que lo probaban y decían, pues no sé si será el mejor o no, pero este vino es una maravilla. Pues llegar a hacerlo es difícil, mantenerse y mantener el nivel igualmente difícil. Nos llevó a crear otra segunda bodega, que es la bodega de Mina, porque decidimos en las tierras familiares plantar y replantar pues, más viñedo, ¿no? Habíamos tenido mucho viñedo, éramos de los mayores viticultores en la zona años atrás, pero habíamos perdido bastante masa vitícola, ¿no? Y teníamos que recuperarla para todo el proyecto. En la recuperación de la masa vitícola no se podía incluir para hacer los grandes vinos de Matarromera, los grandes reservas, los prestigios, incluso los crianzas, ¿no? Con lo cual pensamos en hacer otra segunda bodega que cubriese más bien vinos de semi-crianza y crianza en aquellos momentos, y que era la bodega de Mina. Y después, sucesivamente, no sé si vale la pena extenderme mucho,
pues apareció la creación de una bodega en Cigales, donde también teníamos mi abuelo una bodega en la denominación de Cigales, para ir a hacer allí vinos espectaculares, vinos tintos en una zona habitualmente de rosados o claretes. Y ahí hicimos Val de los Frailes tinto, también rosados y claretes. Luego vino Rento, que es la bodega más pequeñita, la bodega boutique, la bodega en la casa familiar donde habitamos, para después hacer la bodega de blancos. Queríamos también, pues en el ámbito de los blancos, hacer algunos de los vinos de interés. La denominación de origen Rueda tiene un potencial enorme, ha tenido un éxito y lo sigue teniendo, un éxito enorme, y decidimos implantarnos allí con la bodega Emina Medina, mina de vinos blancos, ¿no? Incorporamos al mismo tiempo una bodega fantástica, que es la bodega Cian de Toro, y ya estaba constituida, y que nosotros la compramos y la llevamos a partir de ese momento. Luego vino una aplicación del desarrollo de nuestras dedicaciones de investigación, como es la planta de deconstrucción molecular, la planta dedicada a vinos bajos en alcohol y sin alcohol, WIN. En el año 2012 quisimos dar un salto consolidado en estar presente en las 4 grandes denominaciones del Duero, como son Ribera, Rueda, Toro y Cigales, pues a una zona, digamos, de gran valor, de gran valía, de gran historia, de grandes bodegas, y en la que pues es bonito ir allí a colaborar, por un lado, en el nombre de la denominación, pero también a competir, y fuimos a Rioja. Decidimos ir a Rioja, y el proyecto se consolidó en el año 2014 con la incorporación de la bodega Carlos Moro en San Vicente de la Sonsierra, un lugar privilegiado, un lugar magnífico, donde también nuestra otra vecina precisamente de Valbuena de Duero, una de las icónicas que decía, pues también se instaló allí. Y ahora recientemente se va a instalar otra bodega también que precisamente hace poco un buen amigo mío pasaba por aquí por estas presentaciones, ¿no? En San Vicente de la Sonsierra. Y luego, por último, por cerrar un poco el ciclo de la 10ª bodega, pues habíamos previsto en el año 12 también, no 13, 14, quizá la expansión a Galicia. Galicia tiene unos viñedos, un mosaico fantástico de variedades. Ribeiro yo la conozco muy bien desde hace muchos años. Ribeiro era una zona poco cuidada en la parte de elaboración, pero con un mosaico del plantel de variedades riquísimo, como quizá ninguna otra zona, ¿no? Entonces mi idea era que se podría hacer grandes vinos blancos de variedades autóctonas. En aquel momento pues era comprometido a abordar 2 proyectos juntos a la vez importantes, y entonces pues con unos amigos de allí decidieron en el año 2017 decidieron dejarme una parcela, la parcela San Cibrián, para elaborar un vino y digamos ver nuestro potencial real, ¿no? Y hicimos el vino el Carlos Moro Finca San Cibrián, que ha sido un vino súper exitoso, que nos ha llevado a consolidar nuestra idea por la posibilidad de hacer grandes vinos en Ribeiro, y eso nos ha llevado también a que en el año 2019 pues decidimos adquirir la bodega y viñedos de Casar de Vide, una bodega que es un reflejo auténtico de lo que es aquella zona. Casar de Vide significa en gallego la casa de la viña, y está en el municipio de Castelo de Miño, en la parroquia de Vide. O sea, que es más auténtico y es una casa... Mayor representación y asociación con el vino, imposible. Sí, es totalmente. Y es una casa, allí las casas típicas de vivienda, en la parte de abajo hacían la bodega, pues esta es una casa con la bodega en la parte de abajo, pero con una cierta ampliación para poder hacer una cantidad un poquito más grande y hacer un tipo de vino que nos permita hacer pues marca también. Entonces el Casar de Vide hicimos la primera cosecha en septiembre del 2019, que ha salido a la venta pues hace muy poquito y está empezando a entrar al mercado. Y esas son, digamos, las 10. Me falta considerar la antigua mina, que la hemos dedicado a vino fortificado tipo de Porto. Y ese es un poco el recorrido en estos años, desde el 88 hasta aquí, desde la preparación del proyecto y la vuelta a la tierra. Una vuelta a la tierra pues muy apoyada por el conocimiento, la experiencia que yo había ido viendo y viviendo con mi abuelo, con mi tío, con mi padre, día a día,
en la que he vivido pues, todos los fenómenos del momento, pero que me ha permitido también conocer la tecnología a fondo, la tecnología, los sistemas también de gestión empresarial y volver y aportarlos a la zona, a la tierra y por supuesto a nuestras bodegas. Ahí dentro de las bodegas hubo una que no mencionó, que es novedosa. ¿La puede mencionar o prefiere dejarlo como sorpresa para después? ¿A cuál? Una de ellas no la mencionó, dijo que era de nueva adquisición. Sí mencionó Win, sí mencionó Casar de Vide, Cian, Sí, Emina de Ribera del Duero y Emina de Rueda. Entonces, si sí. no faltó, No, pensé que había faltado una, pero si no faltó no, ninguna. son todas ellas. La última ha sido Casar de Vide, de Ribeiro. La anteúltima fue Carlos Moro, de Rioja, que hacemos los vinos de Carlos Moro con mi marca, con mi nombre Ujú. y además pues, de la zona. Si bien pues yo venía haciendo mis vinos personales desde hacía veintitantos años, ¿no? La colección de los vinos Carlos Moro, vinos de finca, vinos de autor, ¿no? Okay. Pero son 10, como he dicho, estas que he citado. Estudiando un poco la filosofía de la bodega, veo que los pilares de ustedes dentro de su filosofía está el compromiso con la sociedad, el respeto por la naturaleza y la apuesta por la innovación y la investigación. Dentro de todas las cosas especiales que ustedes hacen en la elaboración de sus vinos, está el uso de energías renovables como biomasa, energía fotovoltaica, energía solar térmica, y son la primera empresa española con una certificación que midió su huella de carbono. ¿Qué Sí. ventajas les ofrece el uso de este tipo de energías? Sí, es un poco la conjunción de dos fuerzas de la naturaleza. Por un lado, la historia, lo que yo viví cuando yo estaba con mis padres, con mi familia, la forma de cultivar era todo con tracción mecánica, era con sistemas, pues, digamos, muy naturales, y eso se me quedó grabado, ¿no? Y por otro lado, el conocimiento de la tecnología moderna, ¿no? En la que, pues, la forma de aplicar las cosas tiene que hacerse acorde al momento actual, ¿no? En la creación de la bodega Matarromera, ya en el año 88, se concibió como una bodega sostenible, ¿eh? De hecho, el proyecto, que está hecho por mí y firmado por mí y dirigido por mí, pues está en una ladera totalmente cubierta, seminterrada, orientada al mediodía, en la que pues, digamos, la preservación del calor o del frío es sumamente importante, de tal forma que casi de forma natural mantiene esas temperaturas constantes vitales. Desde aquel momento ya se hizo, por ejemplo, la recogida de aguas pluviales. No teníamos en aquel momento osmosis inversa. Se hizo una recogida de aguas pluviales. Tema fundamental, porque una de las cosas que necesita cualquier industria hoy día, pero una bodega también, es tener un agua muy buena y muy osmotizada y libre de aniones y cationes, ¿no? Por tanto, desde aquel momento ya estaba la concepción histórica y la concepción moderna. Y en el momento que fue posible y oportuno, pues nos dedicamos también a calcular cuál era la huella de carbono, ¿no? Y de hecho, pues fue el primer producto de todo tipo de productos en el que se hizo el cálculo de la huella de carbono en España. Primero fue el de la Emina verdejo blanco, que es más, digamos, sencillo. Luego fue Emina crianza tinto, en la que ya hay otros procesos a mayores, que son toda la parte de crianza, de trasiegos, etcétera, y luego de mata romera crianza. Esos son los tres primeros productos que se hicieron y nos acreditaron como los pioneros y los primeros en España. Pero aquello no es solo para tener un título muy importante o muy interesante y que ha quedado para la historia, ¿no? Y que ahí está, sino para poder proceder a mantener una mejora continua, ¿no? La mejora continua es máxima calidad en los vinos, y esto que no queda en ningún momento, pero máximo respeto por la naturaleza y por el cuidado de la naturaleza. Y por la reducción del consumo. No podemos cuidar la naturaleza si estamos emitiendo más gases de efecto invernadero a la tierra que las que debemos. Yo creo que el sector vitivinícola, el viñedo, es uno de los grandes, digamos, sectores que puede aportar mucho y que aporta primero a la naturaleza, al paisaje, a la vista, pero también a la posibilidad de aplicar técnicas de ahorro de energía y de producción de energías alternativas, ¿no? De hecho, fuimos también pioneros en la instalación de la energía solar fotovoltaica, de la energía solar térmica y de la caldera de biomasa. Ambas tres cosas fuimos los primeros en instalarlas
en alguna bodega en el mundo, ¿no? En el mundo que sepamos. ¿Y eso qué era? ¿Para también otra vez ser premio a mejor empresa europea de medio ambiente? No, para dar un punto de mejora. Desde aquel momento hasta hoy no hemos parado de seguir mejorando, de seguir ampliando nuestras instalaciones de fotovoltaicas, nuestras instalaciones de calderas de biomasa en todos los centros que podemos y proceder a la mínima contaminación y al mínimo uso de energía externa. En algunas bodegas tenemos más producción de energía incluso que la que se consume. Así que eso es una vocación que enlaza con la forma tradicional, pero con los sistemas modernos permite trabajarse y permite cuidar el medio ambiente y hacer magníficos vinos, pero implicándose con la naturaleza que encima pues, son respetuosos con ella y respetuosos con la sociedad. En investigación, desarrollo e innovación, ustedes hacen una inversión anual por encima del 10% de su facturación. Esto ha logrado, entre otras cosas, que haya recibido un premio de manos del rey Felipe VI, el Premio Nacional de Innovación. Ahí tenemos una imagen, lástima que se ve pequeñita. ¿Cuáles han sido los mayores frutos, los más importantes de esta inversión en investigación, desarrollo e innovación? Fíjense que digo los más importantes porque he visto en el sitio web de ustedes que son un montón, pero si nos puede compartir cuáles son los más relevantes. Sí, voy a tratar de resumirlo porque evidentemente yo creo el Departamento de Investigación y Desarrollo hacia el año 2000 empezamos a participar y liderar proyectos europeos, proyectos CRAFT, y desde el 2000 hasta el 2020 pues son 20 años permanente inversión y dedicación de muchas personas y demás. Básicamente nuestro objetivo principal era cualificar el vino como un producto alimentario muy saludable y positivo para tomarlo para la salud. Aquello nos llevó a conocer a fondo la materia prima. Y para conocer a fondo la materia prima debemos conocer los componentes. Cosa que, bueno, curiosamente, la mayor parte incluso los profesionales no los conocen. Solo conocen el nombre de lo que son, pero no lo que hay detrás. Nosotros, cuando empezamos a estudiar, por ejemplo, los polifenoles, el elemento fundamental, solo se sabía que había polifenoles, sí, y antocianos. Oiga, pero ¿cuántos y qué tipo y cómo son y cómo reaccionan? En una copa de vino tinto, de Matarromera, puede haber 500 o 600 tipos de polifenoles distintos. En otra, de Carlos Moro, hay otros 400 o 500 distintos a los anteriores. ¿Y para qué sirven? ¿Y cómo afectan al organismo humano? Esto es lo que queríamos hacer. Para ello tuvimos que establecer proyectos para, primero, cualificar, determinar los componentes de esos polifenoles, de esos antocianos, después para aislarlos, después para obtenerlos a nivel de laboratorio y luego a nivel industrial, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, para muchas acciones que sirven estos componentes, ¿no? Su básica función dentro del ámbito de salud es la capacidad antioxidante que tienen los polifenoles, la capacidad de que son productos antifúngicos y antisépticos y por tanto para el propio vino, pero luego aislada y separadamente sirven para estas funciones que digo, para producir, por ejemplo, productos alimentarios, como lo hemos hecho nosotros, el eminol aislado, para aplicar estos al sector cosmético, para aplicarlo al sector de la alta cocina, habiendo experimentaciones con grandes chefs y obteniendo ventajas concretas y palpables y comercializando un producto que se llama Vinescenti. Y aparte de todo esto, que se materializa en este momento, unas 14 patentes pues mundiales en este ámbito de investigación, pues para cualificar enormemente a nuestros enólogos. Porque el hecho de profundizar y conocer estas materias, lo que hace y que permite es después hacer los mejores vinos, porque se conoce y se maneja la materia prima. Otra derivada de la investigación fueron la deconstrucción molecular, la separación de los componentes del vino, con la introducción de una tecnología procedente de Norteamérica, aunque originaria de Australia, y no solo ya la tecnología, sino el know-how, que es más importante. De ahí experimentamos hasta conseguir rebajar el alcohol a primero menos un alcohol sin alcohol, en menos de 1,2 grados, y después a 0,0, a 0 grados de alcohol, ¿no?
que creo que somos de los pocos en el mundo que lo podemos hacer. Y eso ha dado lugar incluso a una empresa particular, a la empresa Sin Alcohol SL, separado de las otras que hemos dicho antes, de las otras bodegas, y que es una bodega en sí misma, está calificada como bodega, y que hace y produce los vinos WIN, los vinos el 3.0 para Estados Unidos y otros más para precisamente grandes superficies de Europa y de otros países, ¿no? Esas otras líneas importantes que ha llevado a patentarlo también, no lo llegamos a hacer en lata, lo tenemos preparado para hacer en lata cuando el mercado, porque esto tiene que llegar después al mercado, el mercado esté preparado y ya está preparado ya, está incrementándose notablemente. Las publicaciones de los expertos, digamos, atestiguan un crecimiento importante de este tipo de vinos, el vinos bajos en alcohol y sin alcohol. La Unión Europea se ha dado cuenta ya que es muy importante su fomento, su regulación y demás, y mucho más en estas circunstancias. Y además en una tendencia en la que hay gente que muy libremente no quiere, no puede, no debe o no le apetece tomar alcohol. Por Sí, tanto, hay un nosotros... público que puede beneficiarse de este tipo de productos y que hay que aclarar que no es sencillamente, no es mosto sin fermentar, es un vino que se realiza normalmente como vino y con esos procesos que ustedes han descubierto se retira el alcohol de un producto ya terminado como vino. Exactamente, Gilberto, muy bien explicado, con palabras muy concretas. Así es, y así está viéndose. De hecho, en esta época en la que pues están acaeciendo estas circunstancias del coronavirus y las paralizaciones comerciales, la única planta que tenemos funcionando a 3 turnos, mañana, tarde y noche, es la planta de Sinalcón, ¿eh? Porque se comercializa normalmente en retail, grandes superficies, esto no ha parado y al revés han seguido demandándose. Por tanto, es un producto que va a crecer mucho en el mundo. De hecho, en Guatemala está presente el WIN en la vinoteca, en nuestro importador, Peter Lambert y Philip Lambert lo tienen en uno de los tipos. Y vamos a ser suministradores en Centroamérica de varios otros países y varias otras líneas de producción, ¿no? Porque es un producto que tomado fresquito es muy refrescante, no carga con el alcohol y es muy proclive para, como decía Gilberto, para muchos colectivos, ¿no? Aparte del que no quiera tomar alcohol, aparte del que le guste y tome unas veces con o sin, colectivos como embarazadas, lactantes, personas que toman Sintrón o antibióticos, que se van a conducir, en fin, hay muchas circunstancias que es positivo. Y nosotros, desde luego, no somos sospechosos de no gustarnos y encantarnos el vino. A mí me Claro. encantan nuestros vinos, me encanta el vino normal. Producimos con 9 bodegas vinos diferentes, riquísimos, de estilo tranquilo y tradicional, pero esto es otra cosa muy buena, muy interesante y un desarrollo acorde también a la filosofía, a los tiempos de los nuevos consumidores. Ahí mencionó a la Vinoteca y ya le manda saludos Vinicio Bejarano del staff de Vinoteca. Hombre, pues un placer, mucho gusto, ¿no? Ahí pues, me he sentido tan a gusto, como explicaba en la presentación, mi último viaje antes del confinamiento ha sido precisamente a Guatemala, ¿no? Por tanto, tengo un recuerdo y un cariño especialmente, y un cariño para Peter y Philip Lamport, para la gente de Bejarano, para el propio embajador, consejero comercial, presidente de la Cámara, y todos los que he tenido la suerte de convivir con ellos, ¿no? Para mí la familia Castillo, Elisa, Carlos, por favor, un fuerte abrazo y mucho cariño desde aquí a Guatemala y a todos los amigos de allá. Excelente. Usted también ha sido un gran promotor del enoturismo. Crearon el primer barómetro de enoturismo. ¿Qué ha logrado con este barómetro? ¿Cómo se puede aprovechar ese barómetro que ustedes sacaron? Bueno, yo siempre pensé en todos mis viajes desde muy pequeñito, conocer y aprender lo que se venía haciendo en otros países, especialmente en aquella época para mí era inspirador Francia, también Italia, luego otros países distintos que tenían digamos, el turismo por bandera, ¿no? Tenían el turismo enológico y las visitas a las bodegas, ¿no? Yo quise desde el principio imponerlo aquí, de hecho en Castilla y León pues fui yo el que redacté los planes para la propia administración, para la Cámara de Comercio, para fomentarlo, y he sido promotor de todas las rutas del vino
donde participamos, ¿no? De la ruta del vino de Ribera del Duero, de la ruta del vino de Rueda, en la que he sido presidente un par de años, de la de Cigales, de la de Toro, ahora estamos también de la de Rioja. Creemos que es una paleta preciosa, ¿no? Es una forma muy bonita de conocer las bodegas, el vino, las personas que están detrás de las bodegas, la cultura que hay en las bodegas, que es inmensa, es inmensa. Cultura tanto propiamente vitícola, agrícola, como enológica, pero además de todo lo que hay alrededor, hay alrededor gastronomía, fantásticos restaurantes en las bodegas o al lado de las bodegas. Hay cultura, por ejemplo, en la bodega de Mina es una delicia visitar. Está el Museo del Vino y el Duero. Y en un recorrido, al mismo tiempo recorres la bodega, recorres el museo y conoces la historia de el cultivo de vino y el cultivo de la viña y del vino en la zona de la ribera. O otros museos que hay cercanos de Peñafiel, fantásticos, o en Rioja, el de Briones, que es de nuestros amigos Vivanco, fantástico. Y es una experiencia muy bonita. No tiene por qué ser solo centrado en el concepto de vino, que también puede ser solo catar vinos, distintos vinos, como es el estilo más norteamericano, y ya está. Pero es que en España, en Europa, además tenemos toda esta suerte de tener una cultura ancestral y además de añadir los vinos y todo tipo de vinos y todo tipo de catas, toda esa cultura y todo el enlace con el resto de la cultura, ¿no? La gastronomía, el arte, los museos, el paisaje y incluso el deporte alrededor de las bodegas. Es una línea preciosa, está creciendo, sigue creciendo y yo invito a visitar. Nosotros tenemos 7 bodegas visitables en Ribera del Duero, Matarromera, Mina y Rento. Ah, se me olvidó Rento, fue la que no cité. La bodega Renacimiento, que es la bodega que está en la casa familiar y que es la más pequeñita. Pues las 3 son visitables, junto con también la bodega Carlos Moro de Rioja y luego la bodega de Mina en Medina del Campo, por ejemplo, un sitio fantástico, Medina del Campo, donde testó y murió Isabel la Católica, muy conocida en todo el mundo y en América Latina también, porque fue la reina que dio el paso para financiar la salida de Colón a América, ¿no? Y el Castillo de la Mota, en fin, toda una cultura, todo un arte y toda una calidad de vinos fantásticos. Ahí ya nos están mencionando varios de los que nos ven que han visitado las bodegas y han visitado el museo. Muy contentos Sí. por eso. Pues El año pasado, próximamente sí, la bodega Matarromera, que estamos haciendo una renovación desde hace 3 años de trabajos para actualizarla después de estos años en las condiciones mejores de tecnología, de digitalización, pero también de todos los sistemas de acogida a las visitas de alto nivel, de creación de una parte de lo que es Matarromera, que es muy, muy bonita, es muy apasionante, con todos los recorridos de personas, de visitas, de premios y una parte también de la cultura, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Nosotros tenemos unas jornadas literarias culturales muy bonitas y ahí van a estar representados todos los insignes de las letras que han pasado por alguna de nuestras bodegas. Entonces, a partir de, bueno, espero que pronto, este coronavirus nos ha paralizado 2 o 3 meses, pero en 1 mes o 2 más estará esa bodega abierta nuevamente al público. entiendo que ese proyecto de renovación se llama Esencia Matarromera, ¿cierto? Efectivamente, Esencia Matarromera, porque va a mantener toda la esencia de lo que es la historia, de lo que es la cultura, de lo que es su trayectoria, de lo que es todo el aprendizaje que hemos hecho, y la vamos a volcar al futuro con todos los elementos de novedad, de digitalización, etc. Si me permite un momentito, voy a dar luces porque quizás está un poco oscuro la vista. Sí. Sí, tomar en cuenta que en España comenzamos a las 9 de la noche Sí, y quizás ya nos se está mejora un poco, acercando. ¿no? Sí, gracias. Aquí nos preguntan, ¿qué diferencia existe entre Matarromera y Emina? Pues una diferencia fundamental. Son 2 bodegas con en 2 zonas, las 2 están en Valbuena, con 2 equipos enológicos totalmente distintos. En cada una de ellas hay su bodeguero, su director técnico, y cada una tiene sus parcelas asignadas. Una de las cuestiones que hicimos hace tiempo ya fue todo un estudio que llamamos nosotros el proyecto San Bernardo, para realizar lo que los monjes del monasterio de San Bernardo hicieron en San Bernardo y en Valbuena hace
1200, hace 800 años, y que venían de Borgoña, que habían hecho desde el siglo IX toda la clasificación de terrenos y de parcelas en su categoría y en su validez. Bueno, esto lo hicimos nosotros y nos permitió conocer a fondo cada una de las parcelas, la tierra, las calidades, los análisis, las orientaciones, la microbiota de las tierras, todo. Y a partir de ahí ver el resultado de las uvas que daban cada una de ellas según su orientación, según su tipo y demás. Y a partir de ello especificar en cada parcela su aptitud a un gran vino o a un vino de excelencia o a un vino de pago, ¿no? Y eso nos llevó a diferenciar cada zona a sus tipos de vino y a su zona. Emina tiene asignado las parcelas que están entre el pueblo de Valbuena de Duero y el pueblo de Pesquera de Duero. Y ahí tiene sus parcelas dedicadas a sus distintos tipos de vino. Normalmente tenemos en esta zona un vino de semicrianza. En el caso de Matarromera es el Melior, el vino Melior, un crianza, Matarromera crianza, un reserva, y luego dos vinos especiales, un gran reserva y un prestigio y un vino de pago. En Emina tiene lo mismo y se diferencian, pues, sobre todo del terroir. Y también un poco de la orientación de tipo de mercado. Matarromera sigue un patrón en el que no podemos movernos demasiado porque es muy aceptado. Es un patrón de vino que gusta muchísimo en todas las partes del mundo. Por tanto, tenemos que mantener ese estilo, ese criterio para todos estos consumidores que les encanta y que gustan de tomar Matarromera. Emina lo hemos situado en un tipo de vino quizá un poquito más joven para consumidores que están entrando a los tipos de vinos de alta calidad. También es un poquito más competitivo en precio y por tanto tienen unos nichos de mercado, la pirámide de mercado, complementarios, aunque una parte coincide, y unos viñedos diferentes y unas, digamos, bodega diferente y un estilo diferente, pero totalmente complementarios y totalmente también coordinados por las tres personas que nos ocupamos de todos los viñedos, de todas las bodegas, que soy yo mismo, el enólogo coordinador jefe, Félix, Antonio González, y el enólogo nuestro francés, Claude Gros, que viene colaborando conmigo desde el año 98, que es un enólogo pues, sumamente reputado, con muchos vinos en el mundo de puntuaciones 100 en distintas guías y demás, ¿no? Y también los de Matarromera, por supuesto, muy valorados en muchas guías en muchos momentos. Este es el equipo que ordenamos todo y luego cada bodega tiene su propio equipo para su equipo de campo y demás. Y sus parcelas, como digo, cada una asignadas en su lugar y su sitio. Y su estilo de vino también, claro. Nos hacen dos preguntas. Una, ¿de dónde proviene el nombre Emina? Y dos, en muy los bonita vinos pregunta. sin alcohol, ¿por qué solo hay verdejo y tempranillo? ¿Van a haber otras variedades en el futuro? Sí. Pues la primera es muy bonita. La primera me encanta responderla y debería haberlo dicho. Emina viene de una medida, el nombre de una medida de volumen, que es la medida que tenían asignados los monjes del monasterio de Valbuena y en general todos los cistercienses como derecho a tomar de forma diaria cada monje. Tenían derecho a tomar una emina de vino. Nosotros, la bodega Emina está a 800 metros del monasterio y es un monasterio fantástico que recomiendo visitar también. Y nosotros no podíamos hacer nada parecido a aquel monasterio tan bonito, ¿no? No podemos tampoco, al estar en la influencia del patrimonio, no podemos construir una obra de titanio o de materiales modernos. Tenemos que ceñirnos a materiales clásicos y decidimos hacer una bodega que es pues como una casa romana y darle el nombre de la bodega Emina, ¿no? Y bueno, pues enlaza con la historia, enlaza con un concepto precioso y demás. Y respecto del vino sin alcohol, podemos hacerlo con cualquier cuestión que queramos. La tecnología de deconstrucción es una tecnología. Podemos deconstruir cualquier producto, podemos separar molecularmente, y esto sí es una separación molecular. Hemos separado al café, hemos hecho pruebas de separación de los aromas de café, hemos separado vinos, hemos separado cerveza. Hacemos, de hecho, una cerveza sin alcohol. Por cierto, medalla de oro, cerveza Mica, porque lo importante es conocerla y manejar la tecnología. Es algo sumamente difícil y que manejamos en España muy pocas personas y muy pocos enólogos, porque no se estudia. De hecho, está prohibido visitar esa planta
salvo autorización expresa mía. Pero, por tanto, podemos elaborar el vino sin alcohol que queramos. Y de hecho hemos elaborado en pruebas a otras muchas bodegas amigas de España. Hemos elaborado vinos pues de toro, de variedades de tinta de toro. Hemos desalcoholizado en pruebas vinos de Jerez, vinos amontillados. Hemos desalcoholizado vinos, por ejemplo, muy aromáticos como el Sauvignon Blanc o el Moscatel. Podemos hacer, en este caso, la mayor versatilidad. Aquí no estamos sometidos a ninguna, digamos, norma de la denominación de origen, si estamos sometidos a nuestra ISO, a nuestra IFS y a nuestro propio criterio de calidad. Por tanto, podemos hacer. Hemos hecho solo 3 tipos de uvas. Básicamente la blanca verdejo, porque es muy buena, muy apropiada, porque es muy aromática. Hemos elaborado la tinta fino y la tinta de toro, y hemos elaborado y producimos y comercializamos también los rosados, básicamente de cigales. ¿Por qué no ampliamos la gama? Porque primero tenemos que producir suficientemente, aquí hay que producir tirados un poquito más grandes para que sea suficientemente pues, interesante, ¿no? Y por tanto interesa primero hacerlo con variedades, primero variedades que nosotros cultivamos, porque aquí interviene muchísimo. Si hay un tipo de vino que ha sido tratado de determinadas maneras no acordes a nuestros sistemas naturales, pues distorsionan el vino, ¿no? Si imaginemos que un vino viene con excesiva cantidad de sulfuroso, aquello pasa al vino sin alcohol, aquello distorsiona los puntos de lo que es la destilación, porque en definitiva es una destilación a baja temperatura y se hace con un equilibrio muy, muy concreto y puede variar. Por tanto, nos hemos ceñido a esto, que es lo que en el mercado está. Sí que algún otro amigo y por otro lado colega hace alguno con Moscatel. Nosotros tenemos también producción de Moscatel, pero de momento preferimos que el mercado conozca, pruebe y se acostumbre y pueda beber estos vinos blancos de verdejo, tintos de tempranillo, y les hay de tipo tranquilo, sin gas, y les hay gasificados tipo frisante también, ¿no? Que quedan muy amables. Muy bien. El año pasado presentó un libro que se llama Pasión por la Tierra, Pasión por la Empresa. ¿Qué puede esperar las personas que compren este libro? Bueno, este es un libro que me pidió la editorial Planeta, nada más y nada menos, ¿no? Yo no quería hacerlo, me lo habían propuesto ya hacía 2 años antes, porque, bueno, pues la verdad estoy en tantos temas que me era difícil concentrarme para sacar tiempo para hacerlo, ¿no? Pero ya me insistieron varios empresarios amigos para mí una gran referencia, y me dijeron que la experiencia y lo que estábamos haciendo debería reflejarse para transmitirlo y para entregarlo a la sociedad y al resto de colectivos, ¿no? Y bueno, por fin me decidí a decirle sí a Grijalbo, a la editorial económica de Planeta, y a hacer el libro este, ¿no? Un libro que tiene una parte, digamos, de experiencia vital, pero también una parte de experiencia empresarial, sobre todo en la parte de emprendedurismo y de los, digamos, distintas áreas, actividades, desarrollos y líneas que yo he emprendido con todo mi equipo y con toda mi gente, ¿no? Y la verdad es que fue un libro que gustó muchísimo. De hecho, el presidente de la patronal española, de la COE, fue el que quiso personalmente presentarlo como un ejemplo de emprendedurismo para el mundo empresarial, para los jóvenes, y fue el presidente de la Cámara de España y presidente de Freixenet y amigo José Luis Bonet, que quiso estar y presentarlo también, junto con Carlos Espinosa de los Monteros, que fue el delegado de la marca España, ¿no? Entonces ha tenido una fantástica acogida, se presentó también en Nueva York, se ha presentado en Ecuador, se presentó también, y en algún otro país, y quizá no tengo más tiempo para hacerlo, pero es sumamente pues, gratificante el ver cómo pues, la gente te llama, te escribe diciendo que le ha gustado mucho, que es una universidad muy fácil. Algunos amigos y algunos trabajadores que estuvieron con nosotros y que ahora afortunadamente han seguido una carrera profesional muy positiva, me dicen, lo tengo de cabecera en mi mesilla, ¿no? Bueno, pues eso le honra mucho. Excelente.
Veo que tiene ahí, está bien acompañado de dos vinos. Sí. A ver si nos quiere contar sobre ellos. Pues sí, efectivamente. Son dos vinos que no quería dejar de comentar. Son las dos, digamos, puntas de lanza que tenemos en Guatemala. El primero es Carlos Moro, el CM o CMB Carlos Moro, que es de nuestra bodega Carlos Moro de Rioja. Como hemos dicho, está situada en el pueblecito de San Vicente de la Sonsierra, un pueblo precioso, con una historia pues, muy bonita, que tiene un castillo, por cierto, castillo del siglo IX, y que algunos, no sé si jocosamente o con alguna razón, dicen que lo hizo un antecesor mío, que es Ferran Moro, ¿no? Ferran Moro fue el constructor de este castillo y unos cuantos años después pues hemos ido allí a hacer grandes vinos. Allí tenemos un número de parcelas pequeñito, me parece que son 26 o 27 parcelas, cerca de 20 hectáreas, pero sumamente cualificadas en la parte más alta, cercana a la sierra, y con unas características pues singulares cada una de ellas, con viñedos entre 30 y 100 años, algunos de ellos de tipo singular. De hecho, pues el singular de Carlos Moro es Viña Garugele, ha sido entregada el título de viñedo singular por el Ministro de Agricultura el año pasado, de un viñedo de 70 años. Y bueno, pues son vinos que se hacen con el sumo cuidado también, como es nuestro estilo, con una selección en campo pues total, cajas pequeñitas de 12 kilos, selección de racimo en bodega y luego grano a grano. Y en el caso Nunca de había Carlos Moro, pues, escuchado, perdón, nunca había escuchado de cajas de 12 kilos. Las más pequeñas que yo había visto era de 20. sí, no, estas son de 12. Son de 12. Hay vídeos, lo pueden entrar a ver, porque hay una forma de vendimia y de selección en la web de Bodega Carlos Moro, ¿no? Y en el caso de los vinos de CM, pues son de nuestras viñas situadas en San Vicente. Así como tenemos un CM Prestigio, que lo hemos, digamos, seleccionado de los viñedos de la Bastida. Nuestros viñedos están todos en San Vicente y en la Bastida, es el pueblo al lado. Este es de los viñedos de San Vicente, de esos de más de 30 años, con ese sistema de selección. Y luego, pues en este caso, tiene un tiempo de crianza de 12 meses en barrica totalmente nueva, un 60% de roble francés y un 40% de roble americano. ¿eh? Yo creo que ya, como dice alguna enóloga amiga nuestra, pues el caer de la copa ya se siente. Bueno, espero que tengan una botella de Carlos Moro enfrente, o si no, en Vinoteca la pueden encontrar y hacer la cata conmigo o un ratito después, ¿no? Un ratito después. Podemos ver, creo que se ceniza, intenso color, cardenalicio, alto, no enormemente alto, pero muy alta la capa. Y destaca de entrada su nivel aromático. El proceso tan cuidado y tan limpio de esas magníficas uvas de esos viñedos hasta la bodega hace que tenga esa influencia o esa salida Fluidez. de los aromas frescos, de los aromas frutales de la pura uva, pero matizados con una barrica que, aunque ha estado 12 meses y es nueva, está muy medida y muy controlada. Nivel glicémico estupendo para luego ver, digamos, la suavidad de este vino en boca. Aquí nos consultan qué significa prestigio en los vinos de ustedes. Es una forma de caracterizar unos vinos de un grado, de un nivel superior. Nosotros tenemos algunas bodegas que respondemos a los sistemas clásicos de crianza, reserva y gran reserva. Y en otros tenemos, digamos, la liberalidad de hacer y darles el tiempo de crianza que nosotros consideramos. Este es el caso del CM, que tiene 12 meses. Este es un vino de autor, es un vino de fincas concretas,
pero no es por tanto no está sometido a la categorización de crianza, reserva y gran reserva. Es un vino de autor. Así como el otro vino que también está precisamente en Guatemala, en la otra marca que tiene la bodega, que es Oinoz, sigue el criterio de crianza y reserva. ¿Por qué? Pues porque algunas personas están muy acostumbradas a ese sistema y tienen claramente con esa definición cuál es el tipo de vino que hay. El otro día escuchaba a un colega mío en una entrevista y desde luego no determina la calidad de un vino, el crianza, reserva, depende qué, depende del tipo de barricas, del tiempo, de la botella, de otras muchas cosas más, ¿no? Pero para mucha gente es un indicativo. De hecho, nosotros en Matarrumera, a diferencia de algunos otros magníficos y amigos elaboradores, hemos querido y hemos tenido que mantener el criterio de vinos de Matarrumera crianza, reserva y gran reserva, porque así nos lo piden nuestros clientes. Quieren un Matarrumera reserva o un Matarrumera gran reserva. Nosotros nos gusta tener libertad de creación también y desde hace mucho tiempo, mucho antes que incluso algunos que se han incorporado ahora a esta tendencia, nosotros tenemos el Matarrumera Prestigio, que es uno de nuestros grandes vinos, pero sin embargo no tiene condicionamiento de nomenclatura de crianza, reserva con reserva, o el Matarrumera Pago de las Solanas, que responde simplemente a nuestro criterio de creatividad y a una parcela específica que es el Pago de las Solanas. En el caso de Carlos Moro, los vinos, digamos, de la línea Carlos Moro, que es, digamos, la parte más pequeña de producción, el CM Prestigio y el CM Finca Garugele, son vinos que responden a mi criterio personal, en este caso. Obviamente, mi criterio personal va conjuntado con un equipo de enólogos absolutamente fabuloso. Y normalmente, pues, cuando hay criterios de calidad suelemos coincidir bastante. Pero en todo caso hay siempre criterios de gusto y de opinión particular. Y en este caso, pues prima mi criterio particular de creencia o de gusto o de tendencia. En nosotros, pues el equipo enológico va avanzando y va diciendo. Eso es lo que significa para nosotros prestigio. Y tenemos el Carlos Moro Prestigio, o en Matarrumera tenemos el Matarrumera Prestigio, o en Emina tenemos el Emina Prestigio, o en Val de los Frailes también. Significa esto, vinos de un gran nivel, de una gran calidad, de enorme prestigio y de una pues voluptuosidad y calidad excelente. Bueno, aquí nos terminaba preguntan de, con la cata de este vino enormemente sabroso, rico. Bueno, aquí nos no quiero preguntan tomar si más porque apuestan a los me da vinos. envidia. ¿Sí? Aquí nos preguntan si apuestan a los vinos blancos de la DO Rueda, por supuesto, tienen allí Emina, que es Sí, de la denominación sí, de sí. origen Rueda. Apostamos totalmente, apostamos totalmente. Digamos, a veces ha habido algún comentario por ahí de críticos o de críticos con opiniones diferentes, pero yo particularmente creo que es una fantástica denominación de origen. Lo prueba el éxito que ha tenido. Es la denominación de origen que quizá más ha crecido de forma continua en los últimos 20 años. Y nosotros fuimos allí y primero hicimos vinos frescos, jóvenes, que son muy agradables de beber, que son muy frescos, que son muy buenos y que además tienen un nivel competitivo extraordinario frente a otros vinos blancos de España y del mundo. Pero además, en el caso de Rueda, nosotros empezamos a experimentar desde el principio, en 2007, para hacer vinos especiales. Nosotros nos gusta, como se ve, hacer vinos distintos, especiales, muy particulares, muy basados en el viñedo. No hay que olvidar que nosotros cultivamos 800 hectáreas de viñedo en Castilla y León. Somos los mayores propietarios de viñedo, pero no viñedos masivos, sino parcelas cualitativas a lo largo de Ribera, de Rueda, de Toro y de Cigales. Pues en Rueda tenemos una parcela absolutamente maravillosa, única, única, no que lo diga yo, es que es la única de plantación de máxima densidad, de 5.000 cepas por hectáreas, como en Borgoña, y que está perfectamente adecuada para producir unas uvas que van a tener una capacidad enorme de ser elaboradas en barricas de roble francés, criadas en barricas de roble francés y seguir un sistema, diríamos borgoñón, un sistema de crianza como es el Carlos Moro, Finca de las Marcas, o el Matarrumera fermentado en barrica, o el Emina fermentado en barrica. Ese tipo de vinos son una maravilla y ese tipo de vinos son susceptibles de hacer con la uva verdeja y con viñedos, eso sí, viñedos con algunas condiciones pues más restrictivas
que otros, ¿no? Para un vino joven quizá es permitido, es posible una mayor densidad, perdón, una mayor producción. Para nosotros es necesaria una mayor densidad, una mayor concentración que va a dar pues las características a la uva que la van a permitir criar. Por tanto, creemos en esta zona, apostamos por ella en sus distintas vertientes. También tenemos un Emina espumoso, un vino espumoso de mucha calidad. Pero igualmente apostamos por otros, no somos exclusivistas. Yo creo que el mundo del vino es tan bonito, tan amplio, que da lugar a probar, a conocer y a experimentar distintas zonas, siempre que vayamos a hacerlo con la máxima honradez, con la máxima referencia a la tierra y con la máxima calidad. Como es el caso también de Casal de Vide. Casal de Vide debutamos, lo hicimos colaborando también con nuestros amigos y nuestros enólogos de allí. Nosotros siempre que vamos a alguna zona incorporamos valor, conocimiento y know-how de la zona, porque hay mucha diferencia entre una zona y otra. Yo recuerdo cuando después de elaborar en un par de bodegas, Matarromera, en Emina, en Ribera de Duero, fuimos a hacer Val de los Freires en Cigales, y hay que cuidar los detalles, es bastante diferente en la forma, el tipo y las condiciones. Y hay que, por tanto, tener el know-how, el conocimiento de qué tierra, qué viña estás elaborando, en qué zona y demás. Casal de Vide aprendimos y creemos en ella también, en este caso con variedades autóctonas, no nos gustan la expresión ahí de otras variedades más generalistas, sino las propias, y el resultado es fantástico. Casal de Vide encantado, y Carlos Moro, Finca San Cibrao, bueno, se acabó todo el primer año con un tipo de vino pues de alto nivel, ¿no? Así que Excelente. donde estamos, creemos, apostamos y defendemos. Nos quedan 2 minutos para despedir, que nos presente el segundo vino y hacemos la despedida. Pues 2 minutos, Matarromera es fácilmente de presentar. En primer lugar, porque seguramente es conocido por muchos de los aficionados, de los consumidores. Es un vino, quizá la mejor definición es que nunca ha fallado en estos últimos 30 años. Siempre ha estado en el máximo, en un nivel muy bueno, muy alto, y sobre todo con mucha satisfacción para los consumidores. Es un vino intenso, rico, sabroso. Es un vino que procede de las viñas, sobre todo de Valbuena de Duero y de Olivers de Duero, de nuestras viñas. Los crianzas se hacen con viñedos a partir de 10, 15 años, y esta reserva que estamos viendo hoy, y catando, reserva 2014, pues se hace con los viñedos a partir de 25 años. Barrica, en este caso, 70% aproximadamente roble francés, 30% roble americano, y un estándar de vino intenso, buen color, buena estructura, pero luego integrado, armonioso, dúctil y sumamente equilibrado. Y yo creo que con esto pues casi hemos consumido los 2 minutos, pero no quiero dejar 10 segundos para dar las gracias a Gilberto, que está haciendo una labor extraordinaria. Me he dedicado a ver muchos de tus vídeos que has hecho con fantásticos bodegueros. Creo que haces una labor extraordinaria. Muchas gracias, Juan Carlos. Y esto lo digo con conocimiento y experiencia. Así es. Y con conocimiento también y experiencia en Guatemala, que me encantó, que vi un grupo de consumidores y de personas excelentes, y que ya estoy deseando tener la oportunidad de volver a ver, y desde luego de recibir a todos los amigos y a todos los consumidores y a todos los que pretendan conocer algo más de alguna de nuestras zonas o de alguna de nuestras bodegas. Con gusto lo recibiremos y nos veremos en persona cuando nos esté visitando. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este tiempo, y que pase pronto este coronavirus, y aparte de estas conferencias, que es estupenda, pues también las complementemos con la presencia física. Gracias. Un fuerte abrazo, Gilberto, y un fuerte abrazo a todos.